Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes que nos están escuchando o viendo en Antofagasta, Temuco, Valparaíso, Viña del Mar, también Santiago, los que nos siguen por pauta.cl y por Spotify. Aquí estoy atrincherado en un rincón de mi biblioteca, junto a mi pequeño jardín, acompañado de libros y pájaros. Hoy día, jueves 6 de enero del 2022. Algún día se escribirá la historia de lo que estamos viviendo hoy como país. Ayer, después de tumultuosas, cambiantes, reuniones, discusiones, se logró constituir la nueva mesa de la Convención Constituyente. Fue realmente un parto complicado, difícil, tormentoso, y que alguna señal parece darnos de lo que viene. No lo sabemos, la verdad que estamos ante una incertidumbre abierta. Y como me gusta repasar siempre algunos textos que andan dando vuelta por aquí en mi biblioteca, me encontré con la edición del Repertorio Americano de Andrés Bello, textos escogidos, en una edición a cargo de Iván Jaksic, Premio Nacional de Historia, que ha estado aquí también en el jardín. Y leo un texto publicado en El Araucano, por ahí por junio de 1833, por Andrés Bello. Reformas a la Constitución, 1833. La Gran Convención ha concluido ya la reforma del Código Fundamental de 1828 y creemos que si sus trabajos no satisfacen todos los deseos, se confesará lo menos que han mejorado mucho el sistema de administración. Se han corregido los principales defectos que se notaban en la formación de las leyes, vacante de la presidencia de la República, construcción del Senado y organización del régimen interior. Se ha suprimido todo lo que puede ser alterado con el tiempo, dejándolo a la disposición de leyes especiales que se varían según la circunstancia, y únicamente se ha conservado lo que en la versatilidad de la condición humana se puede considerar como permanente. Y en el segundo párrafo, capítulo de este texto, Bello afirma: al examinar el Código reformado que el Congreso Nacional acaba de jurar solemnemente, la atención se fija en las principales alteraciones que ha recibido. No se encuentran en él aquellos principios de frenesí que la licencia acataba con ofensa de la justicia y con mengua de la verdadera libertad. No hay teorías inaplicables a las circunstancias del país, sino reglas claras y ciertas para administrar los intereses públicos. Andrés Bello está penando por ahí. ¿Qué pasaría si don Andrés se despertara hoy día? Afirmaría lo mismo de este proceso constituyente, de que no hay teorías inaplicables a las circunstancias del país, sino reglas claras y ciertas, que no hay principios de frenesí, que la licencia acataba con ofensa de la justicia y con mengua de la verdadera libertad. Como no podemos hablar con Andrés Bello, a menos que hagamos una sesión de espiritismo, como solían hacerse por lo demás en Chile, hay una tradición de espiritismo, incluso de presidentes o de personas importantes como Benjamín Vicuña Maquena, que hacían espiritismo. Como no podemos hacer eso, vamos a conversar con Joaquín Trujillo, quien, como ustedes saben, y ya lo hemos comentado aquí en el programa, ha escrito un libro fundamental para intentar ir dibujando esta figura tan rica y tan llena de dimensiones como es la de Andrés Bello. El libro
libertad, imperio y estilo. Joaquín, un gusto de tenerte aquí en el jardín nuevamente. Cristian, muchas gracias por invitarme de nuevo. Muchas gracias. Joaquín, a ver, eh, ¿cuál es tu mirada sobre el devenir hasta ahora, hoy, la foto de hoy, de lo que está pasando con la convención? ¿Y qué te parece este texto de Bello que acabo de leer? A ver, yo creo que para entender bien lo que pasa con la convención, uno no debería aislar el fenómeno solamente en Chile. O sea, este tipo de fenómenos de poder constituyente y de neoconstitucionalismo han sido en América Latina muy importantes en las últimas décadas, ¿ya? Pero a su vez también, incluso, se marcan en un proceso que empieza más o menos hace 200 años en Occidente, digamos, ¿cierto? Que es como la idea de que se puede revisar todo como todos los fundamentos de la vida social, ¿ya? Que es una cosa que uno encuentra incluso en un pensador tan moderado como Montesquieu. O sea, lo que no es realmente racional se puede eliminar. Es como es una idea muy loca, ¿cierto? Que apareció en el siglo XVIII, que después en la Revolución Francesa se desencadenó y desde entonces este concepto del poder constituyente ha sido fundamental para, en algún sentido, dos cosas: entender, pero también muchas veces para mal justificar este tipo de procesos, que en el fondo son formas de justificar cuestiones muy fácticas, ¿cierto? O sea, lo que se llama el poder constituyente, que es como este poder como absolutamente desencadenado, ¿ya? Que no tiene ningún límite, que viene como a establecer los límites de los poderes que llaman constituidos, es una cosa muy loca eso, ¿ya? Y claro, hace una forma como desde el punto de vista jurídico, político, como poder como esquematizar el fenómeno que se desencadenó hace 200 años en adelante, pero no deja de ser una cosa que muchas veces impacta y que ha tenido consecuencias muy graves muchas veces, pero también consecuencias benéficas, ¿ya? Entonces, claro, también hay otro proceso que es el proceso latinoamericano, y este que es chileno, que es muy paradojal, porque en algún sentido los chilenos como que se vanagloriaban de que ellos estaban como que estaban fuera de este tipo de terremotos políticos, que teníamos terremotos, digamos, ¿cierto? Terremotos, sismos reales, pero no terremotos políticos como habían en América Latina, ¿ya? Y en algún sentido aquí nosotros estamos ya dentro como del fenómeno latinoamericano constitucional, con esto que está en algún sentido, ¿cierto? Y ahí, por lo tanto, cobra mucha importancia lo que tú lees de Andrés Bello, porque en el fondo ese artículo, que es muy importante, ese artículo sobre ya cuando se reforma la del 28 y queda la del 33, lo que está haciendo Bello ahí es como, por así decirlo, ponerle su bendición a lo que se logró el 33, ¿ya? Que obviamente había surgido de una situación también fáctica, que fue todo el proceso de guerra civil que terminó en la batalla de Lircay. Entonces, eso también tenía un componente muy debatible, y por lo tanto aquí Bello está diciendo, bueno, la gracia de este nuevo código fundamental, que él llama código fundamental a una constitución, ¿cierto?, es que elimina, ¿cierto?, todas estas teorías inaplicables y deja lo esencial que está más allá de toda la versatilidad humana, ¿cierto? Un poco como diciendo, aquí está lo esencial que necesitamos para poder funcionar en este tiempo. Todo esto son apuestas, todo esto son cúmulos de apuestas, Cristian, porque ya es una apuesta, ¿cierto?, pensar que se podía, que iba a ser aceptada esta constitución, que era producto de un enfrentamiento civil, ¿ya? Y también el mismo artefacto constitucional en esa época era muy nuevo en el mundo. Entonces también estaba siempre como bajo crítica, como el mismo hecho de que existiera una constitución. Entonces aquí Bello hace muchas apuestas y parece que ganó las apuestas. ¿Te fijas o no? Ahora, Joaquín, te iba a preguntar a propósito de las teorías inaplicables a las circunstancias del país.
pareciera que en la convención hay muchos portavoces de varias teorías inaplicables a la realidad del país. No sé qué te parece. O sea, que está latente ese peligro ahí. Claro, mira, es que ahí yo creo que hay una cosa, hay una como es una paradoja, pero es como hay una dialéctica oculta, y yo creo, porque a mí me da la sensación, porque en el fondo pasa esto, Cristian, pasa lo siguiente. Todas las grandes reformas que son, por así decirlo, fructíferas, que son moderadas, que llegan a funcionar, igual requieren en algún sentido de una ala revolucionaria, que en algún sentido como que haga verosímil la reforma, ¿ya? Porque si tú no tienes un sector revolucionario exagerado, por así decirlo, que esté llevando las cosas más allá del límite, se hace muy difícil a los reformistas poder actuar. Entonces, para poder actuar, los reformistas necesitan tener esa ala más radical. Ahora, el peligro que tiene eso es que el ala más radical se adueñe del proceso y termine, ¿cierto?, sometiendo a los reformistas, que Ahora, fue lo que pasó. sí, ¿Cómo? claro, Joaquín. Y lo otro es que, a ver, Y aquí entonces, tenemos... espérate, es que déjame terminar. Entonces, Claro. ¿qué es lo que pasa? Que en el fondo, muchas de las teorías inaplicables que uno escucha, que son cosas completamente descabelladas, ¿cierto?, tienen también que ver con con una estrategia de tejo pasado, digamos, ¿cierto? Yo creo, o sea, en el mejor de los casos, porque si no es así, y francamente esa ala radical va realmente a plasmar eso que está diciendo, entonces, francamente, el proceso va a venir una parte, ¿te fijas? Eso creo yo que... Ahora, el ala más radical habría que ver qué es lo más radical dentro de lo ya radical, es decir, estas peleas que se han dado para decidir quién es la mesa son peleas al interior de la izquierda, que es la que manda hoy día, la que tiene el control prácticamente de la convención. La derecha ha pasado a ser, no sé si relevante, cumple algún papel, pero no definitorio. No sé si serían los de derecha los que impiden la reforma, y cuáles serían los reformistas y cuáles serían los más radicales. Es que ¿sabes qué es lo que pasa? Se da una pelea, perdón, al interior de lo más radical de lo que tenemos. Claro. Porque en el fondo, pelea entre Frente Amplio y Partido Comunista, por decirlo así. Exacto, porque en el fondo aquí lo que pasa es lo siguiente: la derecha en este momento es irrelevante. O sea, no tiene votos para alcanzar ninguna, no puede vetar nada con su. Entonces, por lo tanto, aquí los que cuentan es lo que está más a la izquierda de la derecha, todo lo que está, y por lo tanto en ese sector es donde se cifra, digamos, la tensión política real, ¿ya? Por lo tanto, la derecha, en este sentido, la derecha que realmente funciona dentro de la convención, no es la derecha, sino que es los independientes no neutrales, esa gente, ¿ya? Esa gente es la derecha en términos en equivalente funcional, es la derecha relevante. Y por lo tanto, claro, el concepto de derecha o de izquierda no son conceptos, categorías fijas, en la historia se van entendiendo en relación a las tensiones políticas. Y como tú bien dices, en este momento la tensión política real está mucho más allá. Por lo tanto, hay que entender que el que hace el partido de la derecha, como en la Unión Soviética se decía que no sé, porque había una derecha dentro del Partido Comunista, que era Bukharin. ¿Ya? ¿Cuál es la derecha dentro de la tensión real? No es la derecha que conocemos, es otra, ¿ya? Y esa gente, como no sé, puede ser Agustín Esquella, ponte tú, es la que en algún sentido hace ese papel, ¿ya? Y claro, lo que pasa, porque yo creo que esto tiene que ver con una reactualización en algún sentido de lo que ha pasado con la política en Chile, porque en el fondo ese Chile existe, ¿ya? Y lo que había estado pasando en las últimas décadas en Chile es que la clase política se negaba a darse cuenta que existía eso. En las universidades, nosotros habíamos estado viendo esto hace mucho tiempo, ¿ya? Y había voces que habían estado advirtiendo esta realidad. Entonces, claro, o sea, cuando alguien, esto ha sido oído sordo durante mucho tiempo, piensa que son puros grupúsculos irrelevantes, que no tienen ninguna importancia, y de repente aparecen todos en la convención en gloria y majestad, y todos quedan completamente impactados y no saben qué hacer. Bueno, eso tiene que ver, Cristian, con no haber sido capaz, ¿cierto?, de contactarse con la realidad. Entonces, por ejemplo, tú ves lo siguiente: ¿cómo es posible que la gente de derecha no quiera que sus hijos estudien en universidades públicas? Uh-huh. ¿Ya? Y claro,
¿y por qué no? ¿Y cuál es el argumento? No, que hay paros, que son muy de izquierda. Bueno, pero lo que correspondería en una élite política real, es entrar en esos ambientes y poner, y ¿cómo se llama? Y tratar, ¿cierto?, de hacer la disputa política, que es lo que hacía antiguamente la derecha en Chile cuando todos estudiaban, por ejemplo, en la Universidad de Chile, ¿ya? Pero ellos renuncian a eso, y renuncian y dejan botado todo ese terreno, ¿cierto?, ese frente de batalla, y se van, no tengo idea, se van a la playa, digamos, a hacer ese frente de batalla. Sí, sí. Eso no es un frente de batalla, pues, Cristian. Eso lo que es, ¿cierto?, es una evasión. Entonces, claro, mientras tenían una posición dominante en la situación política, como que parecía ser que toda esta gente que estaba alegando más a la izquierda daba un poco lo mismo, y era como una especie como de arrabal, ¿cierto?, de gente desagradable. Pero cuando ese arrabal entra, ¿cierto?, de forma tan central, en una cosa como un poder constituyente, digamos, que no deja de ser muy importante, entonces ahí, ¿cierto?, el terror se salta completamente, pero yo te digo que hay que ver la variable de flujo en esto. Y la variable de flujo nos muestra que por así decirlo, el ala derecha o el ala moderada de la sociedad chilena ha sido muy responsable en cómo ha enfrentado la situación política, no ahora último, sino que hace mucho tiempo, hace muchas décadas ya. Eso es lo que yo creo. Oye, Joaquín, bueno, tú hablabas de que esto ya se había vivido a la escala universitaria. Jocelyn Holt fue uno de los que escribió un libro bien notable que se llama Escuela Tomada, tú lo conoces perfectamente, viviste Claro. todo ese Sí. proceso, Sí. y por lo tanto te tocó conocer, me imagino, los liderazgos emergentes de esta nueva izquierda, que es la hoy día protagonista de este proceso. En una entrevista a La Segunda, Jocelyn Holt le preguntan, en una entrevista en las últimas noticias, Joaquín Trujillo decía que Boric nunca ha dejado de madurar. Por cierto, lo dijo con algo de sorna. Para usted, ¿Boric ha madurado políticamente? Y contesta Jocelyn Holt, muy lúcido e irónico el comentario de Joaquín, como siempre. A ver, a ti te ha tocado conocer, en el fondo tú has vivido antes que lo que ha vivido el resto de la sociedad, esa sociedad que se ha espantado ante la irrupción del arrabal, lo has vivido al interior de la Escuela de Derecho, lo viviste ahí como un campo de experimentación. ¿Cuál es tu proyección de estos nuevos liderazgos, considerando que el presidente de la República es el que fue el líder, uno de los líderes estudiantiles de esos procesos disruptivos vividos antes ahí en la Escuela de Derecho y en las universidades en Chile, en las universidades públicas fundamentalmente? Oye, es muy buena la pregunta, excelente la pregunta, porque es precisamente lo que he estado yo pensando últimamente. ¿Te fijas? Porque, a ver, yo vi yo siempre cuento lo siguiente, Cristian, y déjame tener un poco de tiempo para esto, porque es importante que lo explique bien. Cuando yo entré a la Universidad de Chile el año 2002, yo tuve una toma de una semana, que estaba en esa época el decano don Antonio Bascuñán Valdés, y después hubo un nuevo decano, y yo tuve nunca más una toma, nunca más un paro. Creo que hubo un día de paro en toda mi carrera universitaria. Yo te digo que el nivel académico que se alcanzó en esa época en la Facultad de Derecho, ¿cierto?, de entrenamiento jurídico, ¿cierto?, de que la gente no interrumpía su formación, fue impresionante, ¿cierto? Entonces, hubo un desarrollo, ¿cierto?, de congresos estudiantiles, ¿cierto?, gigantesco. Hubo realmente un florecimiento universitario. Los puntajes de entrada de la Universidad de Chile aumentaron a tal punto que los de la Católica quedaron, digamos, muy por debajo de corte. Entonces, eso pasó porque hubo realmente una época de orden. Ya coincidió con la época de Ricardo Lagos, por ejemplo, ¿cierto? Y por tanto, yo siempre cuento, yo en mi formación propia, yo no tuve prácticamente ningún día de paro fuera de esa toma inicial, pero nunca más. Pero cuando yo ya egresé, entonces vino esta famosa toma gigante que lideró Gabriel, que duró más de 40 días, ¿cierto? Y que tuvo a los diarios metidos a la prensa, ¿cierto? Mucha gente importante involucrada, ¿cierto? Y mira, fíjate una cosa, Cristian, a partir de ese momento en la facultad empezaron a haber tomas grandes todos los años prácticamente, hasta que apareció como decano una persona respetable, ¿cierto?, como Pablo Ruiz Tagle, que es una autoridad universitaria real, ¿cierto?, no nominal, sino que real, que concita el aprecio de todos los sectores políticos de la Universidad de Chile. Ya nadie puede negar la calidad intelectual, ¿cierto?, y académica de Pablo Ruiz Tagle, que ha sido, digamos, ¿cierto?, reconocida durante décadas,
y se acabaron los problemas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es, como decir, la moraleja que yo extraigo de esta situación que es bastante más simple que lo que ocurre a nivel país, ¿cierto? La conclusión que yo saco es que es muy importante quién gobierna, que realmente quién es la persona que nos gobierna, cuál es el símbolo del poder. No da lo mismo, ¿ya? Y por lo tanto, es muy importante que esa persona sea también, en algún sentido, una autoridad moral. No tiene por qué ser, digamos, ¿cierto?, un santo, ¿cierto? No tiene por qué ser, ¿cierto?, un beato de los altares, pero tiene que ser una persona que tenga más o menos, ¿cierto?, una cierta autoridad moral, ¿ya? Para que cuando diga algo, comunique algo, porque una persona que no tiene esa autoridad se vuelve casi incomunicable, ¿cierto? O sea, la gente ya no empieza ni a escuchar lo que dice porque creen que es mentira, ¿cierto? Se genera una situación muy compleja desde el punto de vista del poder. Entonces, esa cuestión de que la moral no importa, de que la autoridad moral son cosas antiguas, de lo que único que importa son los votos, eso es una gran estupidez, ¿ya? Obviamente, en un sistema democrático tenemos que considerar, ¿cierto?, los votos, ¿ya? Pero no basta con eso. O sea, nosotros tenemos que tener para el funcionamiento de la República una virtud del poder. Esa cuestión es imposible que no sea así. Y el que niegue esa cuestión, ¿cierto?, está hablando tontera y al fondo lo que está construyendo es la destrucción. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo te diría del caso chileno en general? A mí me llama la atención porque si lo que pasa es que nosotros tenemos una nueva constitución en virtud de un estallido social, muy probablemente van a empezar a haber estallidos sociales cada vez que haya un problema, ¿ya? Entonces, en algún sentido, lo que puede instalar este incentivo que provocó el estallido social, digamos, con su resultado en la Constitución, es, ¿cierto?, una dinámica revolucionaria permanente. Perfectamente podría ocurrir eso, a no ser que hay una maduración del poder político y nosotros tengamos personas que nos gobiernen que conciten una cierta sensación de autoridad moral en el país. Eso creo yo, según haciendo una analogía con lo que yo viví en la Facultad de Derecho, como te digo, es una situación mucho más simple, ¿cierto? Creo yo que es como, por así decirlo, como la situación que uno podría extrapolar. Ahora, Joaquín, a propósito de lo que estás diciendo de la autoridad moral de quién nos dirige y quién nos gobierna, claramente quien nos ha gobernado en estos últimos 4 años no tenía esa autoridad moral. Teníamos ahí un problema serio de autoridad. Eso me parece que es unánime ese juicio. La pregunta es que quién va a asumir ahora, ¿va a tener esa autoridad moral? Tú lo conoces muy bien. ¿Crees que a ver, me gustaría que me dijeras si percibes o intuyes de que va a poder ser realmente la autoridad que necesitamos, que el país necesita hoy día, en este momento histórico? Yo desde que lo conozco creo que es un Fabricio del Dongo, que es el personaje de la Cartuja de Parma. Es como un niño bien, ¿cierto? Que como que quiere estar en la batalla de Waterloo. Entonces, yo creo que él, en el fondo, tengo la sensación que él, en el fondo, Gabriel Boric es una buena persona, es una persona correcta, ¿ya? El problema es que ha tenido sistemáticamente tan malas juntas desde que yo lo conozco, que no sé qué es lo que quede, digamos, de la buena persona al final, ¿ya? Entonces, esa es como mi preocupación, ¿ya? Pero yo creo que él, en el fondo, por lo que yo lo conocí, que lo conocí bastante poco, pero lo que alcancé a conocer, me pareció una buena persona, me pareció una persona bien inspirada, me pareció una persona que respeta la cultura, que respeta, ¿cierto?, el conocimiento de la historia, ¿cierto? Es una persona que realmente cree, por ejemplo, en la importancia, en el poder de la poesía, ¿cierto?, el conocimiento de la filosofía. Eso es real, no es una cosa de pos, sino que yo creo que eso es real. Pero como te digo, la Junta ha sido demasiado malo, muy malo. Oye, Joaquín, a propósito de novelas, ya que citabas ahí La Cartuja de Parma, hay un convencional del Partido Comunista que dijo hay que preocuparse de elegir una mesa que no, en el fondo que no sea una mesa gatopardesca. Ahí se trajo la cita de la novela El Gato Pardo, que estoy justo releyendo con fruición de Lampedusa, ¿no? Sí. ¿Te parece este un momento gatopardesco el que estamos viviendo?
Es que, ¿sabes qué? Lo que yo creo es que la gente generalmente cita mal la idea de Lampedusa, porque en el fondo la idea de Lampedusa yo creo que tiene que ver con... Ese es un mensaje más bien para los conservadores, como decirle, o sea, como diciéndole, mire, ¿sabe qué? Si usted realmente quiere seguir viviendo en la belleza, seguir viviendo, digamos, en la bonanza, seguir viendo el mundo que usted quiere, tiene que hacer cambios para que nada cambie, ¿ya? En algún sentido es algo así, es como una especie como de dialéctica, una alianza como entre la revolución y el conservadurismo, digamos. Pero es un mensaje que se envía en algún sentido a los conservadores porque es bueno que nada cambie, ¿ya? Entonces, generalmente la gente ocupa esa fórmula, ¿cierto? Para decir como que los malos quieren lograr que nada cambie, entonces quieren hacer cambios para que nada cambie. Pero en algún sentido uno podría decir que también es bueno que nada cambie, ¿ya? Entonces la pregunta que habría que hacerse, la pregunta como genuinamente gatopardesca, sería como, ¿qué es lo realmente bueno que no tiene que cambiar? Y para lo cual requerimos hacer cambios que hagan esas cosas buenas permanentes, ¿ya? Y claro, esa es una pregunta que se tiene que hacer lo que se llama, por así decirlo, la derecha, ¿ya? Pero también la izquierda, obviamente, que no tiene tantos problemas. Pero la izquierda sí puede decir qué es lo que podemos preservar, porque hay una cierta pulsión refundacional de partir desde cero, desde nada. También a la izquierda creo que sería pertinente, ¿ah? Claro, pero lo que hace que esa izquierda que se hace ese problema, es una izquierda en algún sentido más tradicional, una izquierda que tiene más sentido de su historia como de su lucha histórica. Pero ojo, que también hay un problema cuando alguien cree que solamente es valioso en el pasado aquello que en algún sentido contribuyó a tu postura, ya que es como la historia de las luchas, ¿ya? Pero no solamente importa la historia de las luchas, también importa la historia y la permanencia de tus adversarios, porque tus adversarios también en algún sentido son parte de tu existencia, también te engendraron en algún sentido. Lo que pasa es que no son padres directos, digamos, son tíos, digamos, ¿cierto? Pero pareciera ser que cuando cierta izquierda tiene por lo menos como admite que se pueda valorar el pasado, y eso yo lo escuché, por ejemplo, Jaime Baza, es como que se valora del pasado aquello que solamente directamente contribuyó al progreso, que nosotros consideramos el progreso. Pero eso es una visión muy pobre, de la dialéctica histórica, ¿te fijas? Sí, claro. No me parece a mí me parece mucho, a mí me gusta mucho para citar a alguien de izquierda, y mucho más revolucionario que todo lo que hemos visto en Chile, me gusta mucho este discurso que dio Nikolai Bukharin en la Unión Soviética, que es el discurso sobre Goethe, que yo cito en el libro de Andrés Bello, cuando Bukharin dice, a ver, señores, el señor Goethe es el representante de la burguesía europea, ¿cierto? Del orden burgués, ¿cierto? De la orden de la clase media, ordenada, ¿cierto? Pulcra, ya, todo esto que conocemos. Todo lo cual nos parece malo a nosotros queremos destruir eso. Pero este señor algo significa en la historia de Europa y de la sociedad occidental, que nosotros los comunistas deberíamos ser capaces de preservar, ¿ya? Y por lo tanto, este Goethe, ¿cierto? Este personaje, en algún sentido simboliza algo valioso en nuestros contrarios, ¿ya? Y tendríamos que hacer entonces hacer el ejercicio de revisar esa cuestión, ¿ya? Y un poco eso también es lo que es Andrés Bello en Chile, ¿cierto? Es un personaje del Chile autoritario, del siglo XIX, de la Constitución del 33, todo lo que se quiera, pero también en algún sentido es un personaje que concita una admiración de todos los sectores también, no solamente del sector, en realidad de la derecha, no sé si existe alguna mención de la derecha, pero de todos los sectores. Y entonces la izquierda debería ser capaz de, que yo creo que lo ha hecho mucho, ¿cierto? Pero también en este momento, especialmente cuando se ponen las cosas más complicadas, de hacer el ejercicio de decir, señores, aquí tenemos un valor que habría que preservar. Claro, desde luego. Absolutamente de acuerdo contigo. Ahí tenemos algo, ahí hay un referente, ahí hay una tierra firme, hay algo, ¿no? Claro. Con lo cual conversar. Y la última pregunta, Joaquín, se nos fue
el tiempo, pero bueno, tus respuestas han sido muy interesantes. Tú afirmaste en una entrevista, estamos hablando como de agosto, me parece, que la Constitución estaba ensayando su estilo y que cuando esté el reglamento sabremos cuál será su estilografía. Ya conocemos el reglamento. ¿Cuál es tu diagnóstico brevemente a la luz de tu misma afirmación? De lo ya hecho y de lo por venir. Claro, es que todavía, bueno, el reglamento es un reglamento gigantesco, ¿cierto? Son varios reglamentos en realidad. Y ahí ya tenemos claro cómo va a funcionar, ¿ya? Ahora, lo que hemos visto en las últimas horas es una cosa un poquito como que uno se desilusiona un poco de lo que podría llegar a ocurrir, porque tal vez, ¿cierto? Claro, lo único que uno podría decir que no va a pasar, que pasó ayer y antes de ayer, es el tema de que, a diferencia de una votación papal, donde, por así decirlo, ningún nombre se hunde porque puede resurgir siempre, ¿ya? En el caso de las votaciones del reglamento, las normas que se hunden, ¿ya? Entonces no pueden reingresar, ¿ya? Y eso tendría que hacer más fácil el funcionamiento, ¿ya? Por lo tanto, el sistema papal genera una sensación de que nada funciona, de que todo de que no se puede, digamos, dirigir nada, pero la lógica de la votación de las normas de la Constitución no va a ser la misma que vimos ayer y anteayer en la elección de presidente y presidente. Hay que esperar un poco, Cristian, hay que esperar a ver cómo empieza a funcionar las votaciones al momento de establecer las normas, ¿ya? Por ahora, lo que pasó en la votación de presidente y vicepresidente no es representativo por lo que te estoy diciendo, creo yo. Joaquín, muchas gracias por esta conversación a esta hora de la tarde, en este día jueves 6 de enero del 2022. Tendremos que volver a conversar, no sé, en junio por ahí, julio, vamos a tener el texto definitivo y será interesante conocer tu evaluación y tu mirada, pero pisando la tierra firme de Andrés Bello, ¿no? Desde ahí sería interesante mirar qué va a pasar con el texto constitucional definitivo que vamos a tener entre manos. ¿Eres optimista? ¿Eres de los optimistas o de los pesimistas? Yo soy siempre pesimista. Ya, eso yo siempre he sido pesimista de todo. Pero se te siente optimista, ¿eh? Me da la impresión, en relación a la... Es que en algún sentido, ¿cierto? Cuando uno es bien pesimista, como que todo suena un poco mejor, porque como que uno tiene tan baja expectativa que casi todo es mejor de lo que uno se imagina. Ya, Joaquín, muchas gracias. Un abrazo grande. Muchas gracias a ti. Y a ustedes, queridos radiovidentes, les recuerdo que mañana a las 8 vuelvo a abrir la verja de este jardín. Y no se olviden la frase que les repito al final de la emisión, que está en las últimas líneas del Cándido de Voltaire. Hay que cultivar el propio jardín. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín.